Muchas gracias, señor presidente. Señorías, no pregunten qué mundo dejaremos a nuestros hijos, porque la cuestión es qué hijos dejaremos en este mundo. Hace unos días pasaba esto en el Congreso. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a combatir el negacionismo de la violencia de género. Se vota en sus términos. Comienza la votación. Presentes 132, más 213 votos emitidos telemáticamente, sí 124, más 167 votos emitidos telemáticamente, no 8, más 46 votos emitidos telemáticamente, ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. Bajo mi punto de vista, la aprobación de esta propuesta no de ley es tan contradictoria como peligrosa. Es contradictoria a nivel democrático porque va en contra de la libertad de expresión. De alguna manera te están diciendo lo siguiente: como no opines como nosotros, te vamos a combatir y te vamos a señalar. Y es peligrosa porque ya sabemos qué es lo que pasa cuando se te señala desde el gobierno socialcomunista. Una prueba de los efectos de este señalamiento la tenemos en la ceja partida de Rocío Mer, diputada de Vox a la que le tiraron una piedra en el mitin de Sestao. ¿Pero de dónde sale esta piedra? Muchos de vosotros me diríais, pues de la mano que la tiró, y a efectos prácticos os tendría que dar la razón. Pero lo cierto es que esa mano está controlada por una mente, y esa mente probablemente esté enturbiada por todas esas declaraciones que han estado demonizando a Vox desde el principio. ¿Recuerdan estas declaraciones? En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista. Quiero hacer un llamamiento al movimiento feminista, a las organizaciones de trabajadores, a las plataformas de afectados por la hipoteca, al movimiento estudiantil, a los colectivos LGTBI, a las organizaciones de pensionistas. Toca movilizarse para defender las libertades, para defender la justicia social y para defender la fraternidad y, en última instancia, la democracia. Lo vamos a decir muy claro. No tenemos ningún miedo a la extrema derecha y frente a la extrema derecha vamos a presentar compromiso y antifascismo militante. Y así es como comienza el miedo que impulsa a las mentes a mover manos que lanzan piedras. Y así es como las calles se convierten en campos de batalla, a través de palabras que ellos proclaman desde sus silloncitos de cuero. Pero este tipo de declaraciones tan imprudentes no solo han provocado la algarada en las calles, sino el caos en el Parlamento. Han convertido lo que tenía que ser un campo de ideas en un campo de batalla, y de eso se deduce que no les importa demasiado encontrar la vía para el consenso y la convivencia de todas esas disimilitudes que conforman nuestra sociedad. No les interesa la paz porque de ese lago en calma no sacan tajada, y les conviene que las aguas estén revueltas para poder desestabilizar el orden establecido y configurar una nueva plataforma democrática en donde hacer y deshacer a su antojo. Si usted tiene pareja e hijos, sabrá perfectamente que bajo el techo de su casa viven tantas ideas e inquietudes como habitantes. Y para que exista una convivencia armónica entre todas, se requiere un ejercicio profundo de empatía que nos permita comprender las necesidades del otro y su derecho a cubrirlas. Pero el Parlamento, con la mayoría social comunista, se ha convertido en una familia autoritaria que no acepta ya según qué expresiones, y a la mínima que se alza la voz para decir algo que no está de acuerdo con su régimen, te aprueba una propuesta no de ley para decirte que a la próxima te castiga. Y es de esta manera en la que los integrantes del Parlamento están confundiendo la representatividad con la autoridad. Han perdido de vista su función de representantes y actúan como dictadores. Deciden aprobar y reprobar propuestas sin la más mínima consulta al pueblo, que ya ha quedado relegado a ese elemento anecdótico al que solo se recurre cuando tienen que pedirle el dinero y su voto. Valga la redundancia. Muchos parlamentarios están confundiendo a propósito la representatividad con la autoridad, y en ese ejercicio de poder no subyace otra cosa más que un auténtico desprecio por las verdaderas inquietudes y necesidades del pueblo. Que somos los que pagamos, que somos los que perdemos, y que tristemente somos los que nos dejamos convencer hasta el punto de salir a la calle a tirarnos piedras. Es evidente que muchas de estas algaradas callejeras tienen su origen en el descontento que se fragua por la falta de respeto con la que muchos parlamentarios nos tratan, hasta el punto de humillarnos con la amenaza de un castigo si acaso no opinamos como ellos. Pablo Iglesias llegó a decir de Vox que era un partido franquista sin complejos, enemigo de las mujeres. Y eso es lo más cariñoso que ha dicho, porque incluso cuando hablaba sobre el PSOE les llamaba también traidores. Escuchen.
el precio para que yo apoyara un terrible acuerdo de Izquierda Unida con los reformistas traidores pro-troika del PSOE sería que pusieran en nuestras manos una televisión. Pero no se crean que lo ha dicho solo una vez. Escuchen con atención. Y disculpen si el audio no tiene buena calidad, pero presten atención porque las palabras de Pablo Iglesias no tienen desperdicio. No puede afrontar lo que representa ir a las elecciones de una manera masculina, con cojones. Esto implica decir que le decimos al poder, aquí estamos yo y mis pelotas frente a ti. Y eso quiere decir que para mí la representación no implica ningún compromiso, que el tuyo es un parlamento burgués de mierda que representa los intereses de clase, o que muchos de vosotros sabréis perfectamente fabricar cócteles molotov, de los que incendian y de los que explotan, sabréis hacer barricadas, que hay que correr en dirección prohibida de la policía y de vez en cuando aquí, en lugar de dedicaros a beber, os estaréis entrenando porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas. A mí me gusta ese estilo. Tendremos que estar preparados para tomar las armas. A mí me gusta ese estilo. Ahí tenemos a Pablo Iglesias, todo un conciliador. Y por si fuera poco lo tenemos también llamando traidores a todos aquellos con los que finalmente ha terminado pactando. Escuchen. Decía el sexto mandamiento a los católicos, no pactarás con los socialliberales, no pactarás con fuerzas nacionalistas conservadoras como Convergencia y Unió o como el Partido Nacionalista Vasco. En ese sentido no nos gusta lo que hace Izquierda Unida en el gobierno de Andalucía, que se ha convertido en el partido de los recortes indistinguible del PSOE. No nos gusta lo que hace Esquerra Republicana apoyando el gobierno pro-troika como el de Convergencia y Unión. A la izquierda abertzale le tenemos respeto porque tienen presos, pero no nos gusta que pacten en una diputación con el Partido Socialista, no nos gusta que tengan un diputado en el Congreso Estatal que es miembro del Opus Dei, no nos gusta que votaran los presupuestos al Partido Nacionalista Vasco, no nos gusta que el BNG gobernara en la Comunidad Autónoma de Galicia con el Partido Socialista. Eso no nos gusta, son traidores, están comprometidos de alguna manera con la pata izquierda del régimen y esa suerte de elementos estratégicos no nos convencen. Y en todas estas palabras de violencia explícita, ninguna mente de la izquierda ve odio ni la necesidad de combatirlo con una propuesta no de ley. Pero sin embargo se llevan la mano a la cabeza cuando sale Macarena Olona a defender lo siguiente. Como en Vox afirmamos que la violencia no tiene género, vamos a decir alto y claro qué es lo que le decimos a las mujeres y resto de víctimas que son objeto de violencia en el ámbito familiar. Les decimos que denuncien a sus agresores, les decimos que no permanezcan ni un segundo más en sus hogares, les decimos que en Vox encontrarán siempre a personas que se ponen del lado de las víctimas y que piden la máxima firmeza judicial para los agresores y asesinos. Solo nosotros pedimos cadena perpetua y les prometemos que no cesaremos en la batalla hasta lograr una protección efectiva, por supuesto para las mujeres, pero igualmente para el resto de víctimas de la violencia doméstica o intrafamiliar. Y lo que no haremos es destinar un solo euro público a sus chiringuitos subvencionados y a batallas ideológicas que para nada están al lado de las víctimas. Porque están solas y siguen solas. 1.054 mujeres asesinadas, pero sobre los datos iremos a continuación. El discurso de Olona fue un discurso claro, directo e inteligente, que atacaba frontalmente esa pantomima intelectual con la que la izquierda está implementando una absurda clasificación de las violencias. Fue un discurso claro, directo e inteligente. Probablemente las tres cualidades que no son capaces de aceptar quienes abordan sus discursos desde la mediocridad que subyace en la treta y el engaño. Lo decía al principio, la aprobación de esta propuesta no de ley significa, si no piensas como nosotros, te vamos a señalar y te vamos a combatir. Y en eso has convertido el Parlamento, señores, en un campo de batalla en donde las ideas ya no se tienen en cuenta si no comulgan con los cánones del régimen. Yo no sé vosotros, pero yo no paro de escuchar la expresión que la batalla cultural la ha ganado la izquierda. Pero yo no quiero que la cultura sea una batalla, sino una cornucopia de ideas disímiles que nos permitan comprender mejor el mundo que nos rodea. Si dos personas tienen una manzana cada uno y la intercambian, seguirán teniendo una manzana cada uno. Pero si cada uno de ellos tiene una idea y la intercambian, al final cada uno tendrá dos ideas. La cultura no es un campo de batalla en el que deban tratarse las ideas como manzanas, sino como posibilidades para crecer. Pero los impulsores de esta PNL no quieren escuchar a los que no les bailan las aguas, y con el único fin de acallar sus voces no han dudado en convertir el Parlamento en un campo de batalla propenso a la censura y por tanto a la eliminación de la libertad de expresión.
La aprobación de esta propuesta no de ley ha sido una de las peores decisiones que se han aprobado en el Parlamento, porque nos afecta a todos y nos pone en un indeleble equilibrio en el que se ha pervertido la democracia al haber relegado la voz del pueblo a una simple anécdota sin importancia. Yo no sé cómo lo verán ustedes, pero me temo que la aprobación de esta propuesta es el principio de un tiempo muy oscuro, que terminará pasándonos factura con el silenciamiento de todas esas ideas que, aun siendo válidas, no se tomarán en cuenta simplemente por venir de una bancada que muchos están llamando extrema, cuando en realidad está representando a casi 4 millones de españoles. La estrategia política del bando social comunista de nuestro país es bastante clara. Cuando los que hablan no están a nuestro favor, haremos confundir su vehemencia con odio, y cuando los que hablamos somos nosotros, haremos pasar nuestro odio por vehemencia. Porque ustedes representan el odio, la hipocresía y la miseria moral. Y les aseguro que España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan. Que Vox es el enemigo de las mujeres, decía Pablo, y ahí lo vemos, insultando a una mujer como María Ruiz. Pero para el bloque de la ultraizquierda estas palabras no son de odio. Las otras palabras de ir a coger las armas no son peligrosas. Y aquellas declaraciones en las que llamaba traidores a todos con los que ha terminado finalmente pactando no son falsarias. En la izquierda de España, cegada por el poder y las subvenciones europeas, nadie ve la necesidad de combatir y señalar los tejemanejes de Pablo Iglesias. Sin embargo, sale Macarena Olona apostando por la igualdad real ante la ley y la defensa integral de las víctimas, y la tratan como si hubiera dicho algo bochornoso. No estaba preparada para oír las barbaridades que he oído esta tarde en este hemiciclo. Me da una vergüenza. Ustedes han traído a esta Cámara, y por segunda vez después de los bebés, que me ha hecho caer la cara de vergüenza, han traído aquí el fascismo. Pero señores, lo bochornoso no fue el discurso de Olona, sino esa pantomima intelectual que está determinando el rumbo de nuestras instituciones, convirtiendo la libertad de expresión en un recuerdo senil y la voz del pueblo en una canción de verano que parece ya solo importar cuando se acercan las elecciones, y entonces sí vale nuestro voto. Cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo, y estos de la izquierda tienen tanto tiempo libre que no han dudado en poner la enésima piedra en su catedral de la censura. ¿Qué pasará con todos los que no pensamos como ellos? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, abandonen las piedras y aboguen por la lucha tranquila de la voz y su argumento. Y como decía Rocío Mera al principio de este vídeo, no se pregunten qué mundo dejaremos a nuestros hijos, porque la cuestión es qué hijos dejaremos en este mundo. Nosotros creamos el mundo que nos rodea con nuestras relaciones. ¿Qué quedará de nosotros si nuestras relaciones se fraguan en un campo de batalla? Abandonen las piedras y aboguen por la lucha tranquila de la voz y su argumento, porque como las piedras determinen el devenir de nuestra democracia, nuestra convivencia social quedará terriblemente herida por el motor del resentimiento y el impulso visceral de la venganza. Abandonen las piedras, ese no es el camino. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices, y sed bienvenidos al Teatro de Will.